La Segunda Guerra Mundial comenzó con el ataque alemán a Polonia en septiembre de 1939, causando más de 200.000 muertos en pocas semanas y se transformó en un conflicto que abarcó Europa, Asia y África. El ascenso del Tercer Reich, impulsado por la estrategia de guerra relámpago, sometió a naciones enteras con una velocidad inesperada. Francia cayó en cuestión de semanas, mientras Gran Bretaña resistía en los cielos durante la batalla de Inglaterra. El Mediterráneo, el norte de África y los Balcanes se convirtieron en campos de combate decisivos, antes de que Hitler iniciara la invasión masiva de la Unión Soviética con la Operación Barbarroja. Las batallas de Moscú y Stalingrado marcaron el retroceso alemán, siendo esta última una de las más sangrientas con millones de bajas. A finales de 1944, el Reich estaba en retirada, hasta que Berlín cayó bajo el asedio soviético en abril de 1945. Hitler desapareció en medio del colapso, dejando tras de sí un enigma que aún genera preguntas. ¿Qué ocurrió con su cuerpo en esos últimos días? Polonia arrasada. El inicio sangriento de 1939. Hitler lanzó su ofensiva contra Polonia al amanecer del primer día de septiembre de 1939. La excusa fue un ataque montado en una emisora alemana en la frontera, presentado como agresión polaca. Ese mismo día, las tropas alemanas cruzaron la frontera en múltiples frentes, avanzando con una coordinación que las fuerzas polacas no podían frenar. La estrategia de guerra relámpago se puso en práctica por primera vez, con divisiones blindadas y apoyo constante de la Luftwaffe. Las ciudades, pueblos y carreteras quedaron bajo bombardeos continuos, desorganizando cualquier intento de resistencia. Varsovia, capital polaca, se convirtió en objetivo de ataques aéreos desde las primeras horas, generando caos entre civiles y defensores. El alto mando alemán había concentrado más de 1 millón de soldados, respaldados por unos 2.000 aviones y alrededor de 2.700 tanques. Frente a esta maquinaria, las fuerzas polacas, aunque valientes, no contaban con armamento ni medios para frenar la avalancha. Sus caballerías fueron inútiles frente a los blindados, y su sistema defensivo quedó superado en cuestión de días. En paralelo, la propaganda nazi repetía que Alemania solo actuaba en defensa propia. Días antes, el pacto secreto con la Unión Soviética había asegurado que Polonia sería dividida entre ambos. Los primeros enfrentamientos fueron brutales. Ciudades como Bieluń fueron bombardeadas sin previo aviso, causando miles de víctimas civiles. Columnas de refugiados abarrotaban los caminos y las tropas alemanas avanzaban con rapidez apoyadas por motorizados y artillería ligera. La resistencia polaca intentó reagruparse en torno al Vístula y al Bug, pero la presión enemiga desbordaba cada línea de defensa. En el norte, la región del corredor polaco fue arrasada en pocos días, cortando el acceso al mar. En el sur, Silesia y la región montañosa cayeron una tras otra. Para el tercer día de campaña, el gobierno polaco entendía que no podía detener la ofensiva sin ayuda externa. Gran Bretaña y Francia, que habían advertido a Hitler, no iniciaron ataques inmediatos en el frente occidental. La llamada «guerra de broma» comenzaba allí, mientras en Polonia el desastre era real. El 5 de septiembre, las columnas alemanas ya estaban a pocos kilómetros de Varsovia. El alto mando alemán, con Heinz Guderian al frente de sus unidades acorazadas, mostraba que la nueva táctica basada en velocidad y ruptura funcionaba sin fallos. El 8 de septiembre, los primeros tanques alemanes alcanzaron los suburbios de Varsovia. El bombardeo aéreo se intensificó, con ataques diarios sobre la ciudad. Miles de civiles buscaron refugio en sótanos mientras el suministro de agua y alimentos se deterioraba. Las autoridades polacas, encabezadas por el mariscal Edward Śmigły-Ritz, ordenaron la defensa a toda costa, pero el cerco era inevitable. Las comunicaciones con otras regiones del país quedaban cortadas, y la capital se convirtió en una fortaleza improvisada. Mientras tanto, la Unión Soviética se preparaba para cumplir su parte del pacto. El 17 de septiembre, el Ejército Rojo cruzó la frontera oriental de Polonia. Sin declaración de guerra, avanzaron en varias columnas hacia Brest-Litovsk, Grodno y Lwów. Esta invasión por el este eliminó cualquier esperanza de resistencia organizada. Muchos oficiales polacos quedaron atrapados entre dos fuerzas enemigas, sin líneas de retirada.
El gobierno y el presidente polaco cruzaron hacia Rumanía para evitar la captura, dejando al país sin mando central. Los combates continuaron en varios puntos, con defensas desesperadas como la de Modlin y la de la península de Hel. Sin embargo, para finales de septiembre, la mayor parte del territorio estaba en manos alemanas o soviéticas. El 28 de septiembre, Varsovia se rindió después de sufrir más de 3 semanas de bombardeos. La población civil había soportado ataques constantes que destruyeron barrios enteros. Las bajas eran enormes y los recursos de defensa estaban agotados. Tras la caída de la capital, Alemania y la Unión Soviética formalizaron la división del país en un nuevo acuerdo firmado el 29 de septiembre. Las fronteras se dibujaron según lo acordado en el protocolo secreto del Pacto de Agosto. Millones de polacos quedaron bajo ocupación alemana, mientras otros tantos fueron sometidos al control soviético. Las represalias comenzaron de inmediato. La Gestapo arrestó a intelectuales, líderes políticos y militares. En el este, la NKVD deportó a miles de familias hacia Siberia. En las semanas siguientes, la resistencia polaca se reorganizó en la clandestinidad. Nacieron grupos de lucha en las ciudades ocupadas, conocidos como Ejército del Interior. Mientras tanto, en las zonas controladas por Alemania se implantaron medidas de germanización, confiscación de propiedades y persecución de la población judía. El terror era constante, con ejecuciones públicas y castigos colectivos. Las autoridades nazis veían a Polonia como un territorio para explotar y someter. La campaña militar, que había comenzado con un ataque sorpresa, terminó en menos de 6 semanas. El mundo observaba cómo un país entero era eliminado del mapa por 2 potencias. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre, pero su inacción en el frente occidental dio tiempo a Hitler para consolidar sus conquistas. Polonia se convirtió en ejemplo de la brutalidad de la nueva guerra moderna, donde la aviación y los blindados dictaban el ritmo. En octubre, la propaganda alemana celebraba la victoria como una muestra de fuerza del Reich. En Berlín, Hitler fue recibido como héroe por las élites nazis. Al mismo tiempo, en el este, los soviéticos celebraban desfiles en ciudades ocupadas. La cooperación entre ambos regímenes quedó en evidencia con intercambios de prisioneros y coordinación de movimientos en las zonas fronterizas. Para la población polaca, esto significó el inicio de una ocupación doble, marcada por arrestos masivos, deportaciones y asesinatos. En los primeros días de noviembre, los alemanes crearon el Gobierno General, administrado por Hans Frank, para gestionar la parte central del país. Varsovia quedó bajo su mando directo. Las medidas represivas incluyeron cierre de universidades, confiscación de bienes y establecimiento de guetos para concentrar a la población judía. Esta política, que comenzaba con aislamiento y trabajo forzoso, se convertiría más adelante en exterminio sistemático. Pero en ese otoño de 1939, el control total ya era una realidad. En diciembre, mientras el invierno cubría las ciudades polacas de nieve, las fuerzas de ocupación consolidaban sus posiciones. Las patrullas de la Gestapo y de la Wehrmacht mantenían la vigilancia, mientras las unidades soviéticas completaban la anexión del este. Miles de prisioneros polacos eran enviados a campos de internamiento, donde oficiales y soldados quedaban separados de la población civil. Algunos serían ejecutados meses después en masacres como la de Katyn. El ataque a Polonia había mostrado que el método de guerra relámpago era devastador cuando se combinaban velocidad, coordinación y terror aéreo. Las lecciones aprendidas serían usadas de nuevo en Europa occidental. Gran Bretaña y Francia, aunque oficialmente en guerra, seguían sin reaccionar con ataques significativos. En Londres y París se discutían planes, pero en los campos de Polonia la guerra real ya había dejado miles de muertos y un país partido en 2. Las últimas operaciones del año consistieron en asegurar la frontera oriental y reubicar a las poblaciones desplazadas. En el oeste de Polonia, los alemanes iniciaron censos y reorganización administrativa. Se prohibieron partidos políticos y sindicatos, y cualquier acto de resistencia era castigado con ejecuciones. En el este, la NKVD ejecutaba purgas contra oficiales, sacerdotes y profesores, buscando eliminar cualquier rastro de élite nacional polaca. El objetivo era quebrar la identidad del país. Del silencio en el frente al rayo de la guerra. Tras la invasión de Polonia, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939.
Sin embargo, en el frente occidental no hubo combates reales durante meses. Ese periodo se conoció como la Extraña Guerra o Guerra de Broma. Mientras Varsovia caía bajo los bombardeos, en Europa occidental los ejércitos esperaban sin actuar. Las tropas francesas estaban atrincheradas en la línea Maginot, una red de fortificaciones construida tras la Primera Guerra Mundial para frenar a cualquier invasor. Los soldados británicos, enviados como fuerza expedicionaria, ocupaban posiciones en el norte de Francia, preparados para resistir, pero sin órdenes ofensivas. Hitler aprovechó ese tiempo para consolidar sus conquistas. Con Polonia dividida junto a la Unión Soviética, trasladó unidades hacia la frontera occidental. La propaganda nazi difundía la imagen de un Führer invencible, mientras los altos mandos planeaban la siguiente ofensiva. Francia, por su parte, confiaba en que la línea Maginot detendría cualquier ataque. El gobierno francés, bajo el mando de Édouard Daladier, evitaba arriesgarse a un choque directo. Gran Bretaña, con Neville Chamberlain al frente, mantenía la política de esperar y reforzar sus defensas. En esos meses, el clima de calma aparente en el frente occidental contrastaba con la brutalidad en el este. Los alemanes deportaban a miles de polacos y judíos hacia campos de trabajo y prisiones. Las SS y la Gestapo ya estaban implementando políticas de represión y limpieza. Aún así, en París y Londres la sensación era de una guerra lejana. Los diarios hablaban de patrullas menores, pero no había grandes operaciones militares. Mientras tanto, la aviación británica realizaba vuelos de reconocimiento sobre el Ruhr, pero sin bombardeos significativos. Hitler quería golpear Francia antes de que los británicos aumentaran su fuerza aérea. Sin embargo, el mal tiempo retrasó sus planes. Entre octubre de 1939 y marzo de 1940, la guerra en el oeste se limitó a pequeñas escaramuzas y a la propaganda. Los soldados franceses, aburridos en sus posiciones, llamaban a esa etapa la drôle de guerre. Para ellos, la espera en trincheras frías y húmedas era un castigo sin sentido. En Alemania, en cambio, se preparaba un golpe rápido y decisivo. Durante ese tiempo, Hitler ordenó asegurar recursos estratégicos. El hierro de Suecia y el acceso al Mar del Norte eran fundamentales para mantener su industria bélica. Por eso, Noruega se convirtió en objetivo prioritario. Los aliados también entendieron la importancia de esa región. En diciembre de 1939, la Royal Navy hundió al acorazado alemán Graf Spee frente a Montevideo en un episodio que elevó la moral británica. Pero en tierra, la inactividad seguía. A inicios de 1940, Alemania comenzó a desplegar sus divisiones hacia el oeste. El plan inicial, conocido como Fall Gelb, contemplaba una invasión directa de Francia por Bélgica. Sin embargo, el general Erich von Manstein propuso una variante audaz: atacar por las Ardenas, una zona boscosa que los franceses consideraban impenetrable para los blindados. Hitler adoptó esta idea, convencido de que la sorpresa sería total. El ejército alemán, reforzado por la experiencia de Polonia, perfeccionó su táctica de guerra relámpago. Las divisiones Panzer, coordinadas con la Luftwaffe, serían la punta de lanza para romper las líneas enemigas. Mientras tanto, en el Mar del Norte y el Atlántico, la batalla submarina comenzaba a intensificarse. Los U-Boots atacaban convoyes británicos, buscando cortar el suministro de alimentos y armas. Londres respondió con sistemas de escolta y con la implementación de radares más precisos. A pesar de esos avances, la amenaza de los submarinos alemanes se mantuvo alta durante toda la guerra. Cada barco hundido era un golpe a la moral y a la logística aliada. En febrero de 1940, los aliados intentaron bloquear el comercio alemán con Escandinavia. Minaron parte de las aguas noruegas, lo que provocó tensiones diplomáticas. Alemania aceleró entonces la planificación de la invasión de Noruega y Dinamarca. El objetivo era garantizar el paso del mineral sueco por el puerto de Narvik. Hitler sabía que, sin ese hierro, su producción de acero se vería afectada. El 6 de abril, las tropas alemanas se embarcaron hacia el norte, iniciando una operación anfibia de gran escala. A nivel político, Francia vivía divisiones internas. Muchos líderes dudaban de la capacidad de enfrentar una ofensiva alemana. La memoria de la Primera Guerra Mundial y sus millones de muertos pesaba sobre cada decisión. En Gran Bretaña, Chamberlain perdía apoyo por su manejo de la crisis. Winston Churchill, que ya era parte del gabinete como primer lord del almirantazgo, ganaba protagonismo con discursos firmes.
Sus advertencias sobre Hitler comenzaban a ser escuchadas. En marzo de 1940, Alemania intensificó sus vuelos de reconocimiento sobre Bélgica y los Países Bajos. Los aliados sabían que el ataque era inminente, pero subestimaron la velocidad y la eficacia de la estrategia alemana. Francia confiaba en su línea Maginot, sin prever que los blindados cruzarían por el terreno menos defendido. La inteligencia militar aliada no supo interpretar las señales. Esa falta de reacción resultaría fatal semanas después. La extraña guerra fue, en realidad, un tiempo perdido para los aliados. Mientras ellos esperaban, Alemania se fortalecía. Los ejercicios militares en el oeste alemán eran continuos y la producción de armamento crecía a ritmo acelerado. Los discursos de Goebbels mantenían al pueblo alemán convencido de que la victoria era inevitable. Cada día de espera jugaba a favor de Hitler, que ganaba tiempo para pulir su ofensiva. El ambiente en el frente occidental era de rutina y desánimo. Los soldados franceses pasaban el tiempo jugando a las cartas, escribiendo cartas o bebiendo café en refugios improvisados. En contraste, los alemanes mantenían a sus tropas en constante preparación. La Wehrmacht entrenaba a sus unidades para avanzar con rapidez, usando coordinación entre aviación, infantería y blindados. Cada movimiento estaba calculado para sorprender y desbordar al enemigo. A finales de marzo de 1940, los británicos reforzaron su fuerza expedicionaria en Francia. Sin embargo, su número y equipamiento seguían siendo insuficientes para enfrentar un ataque masivo. La RAF se concentraba en la defensa aérea, consciente de que la Luftwaffe era una amenaza seria. Las conversaciones entre Londres y París sobre una ofensiva conjunta nunca pasaron de los planes. Nadie quería repetir la matanza de trincheras de 1914. El 4 de abril, los preparativos alemanes estaban casi listos. Las divisiones Panzer, bajo el mando de Guderian y Rommel, esperaban órdenes para moverse. La estrategia era clara, un avance rápido, con apoyo aéreo devastador y sin dar tiempo a los aliados a reorganizarse. Las primeras fases de la operación estaban enfocadas en cortar las comunicaciones entre Francia, Bélgica y los Países Bajos. Una vez logrado eso, las fuerzas alemanas se dirigirían al corazón de Francia. El periodo entre septiembre de 1939 y marzo de 1940 fue el silencio antes de la tormenta. La aparente calma en el oeste ocultaba la preparación de la ofensiva más rápida y demoledora de la historia moderna. En cuestión de semanas, la Blitzkrieg demostraría que los métodos tradicionales de guerra estaban obsoletos. Los aliados pagarían el precio de su pasividad con una derrota que sacudiría a toda Europa. Francia derrotada y el cielo en llamas sobre Inglaterra. En mayo de 1940, Alemania inició su gran ofensiva contra Francia, Bélgica y los Países Bajos. Fue el inicio de una campaña rápida que mostró la eficacia total de la guerra relámpago. Las fuerzas alemanas atacaron con varias columnas de tanques, apoyadas por oleadas de aviones de la Luftwaffe. El objetivo principal era romper las defensas aliadas cruzando por las Ardenas, una región que los franceses consideraban difícil de atravesar con vehículos blindados. La sorpresa fue absoluta. El 10 de mayo, las divisiones Panzer iniciaron el cruce de Luxemburgo y Bélgica. Holanda fue golpeada con ataques aéreos devastadores, destruyendo aeródromos y líneas de comunicación en cuestión de horas. En Rotterdam, la Luftwaffe lanzó un bombardeo masivo que obligó a la rendición inmediata. Las tropas paracaidistas alemanas tomaron puentes clave, como el de Moerdijk, y aseguraron puntos estratégicos en un tiempo récord. El gobierno holandés se vio obligado a capitular el 14 de mayo. Bélgica también quedó expuesta. Las ciudades de Lieja y Amberes fueron atacadas mientras las fuerzas belgas intentaban frenar el avance en el río Mosa. Los aliados desplegaron parte de la fuerza expedicionaria británica, junto con unidades francesas, para contener la embestida. Sin embargo, el plan alemán ya había logrado romper el frente. La línea defensiva en Sedan fue atravesada el 14 de mayo por los blindados de Heinz Guderian. Con artillería pesada y ataques aéreos coordinados, las posiciones francesas cedieron en menos de 24 horas. A partir de ese momento, el ejército alemán avanzó con una velocidad que desbordó cualquier intento de contraataque. Las carreteras quedaron colapsadas por columnas de refugiados y tropas en retirada. El 17 de mayo, los tanques de Rommel cruzaron hacia el Canal del Norte, aislando a los ejércitos aliados que habían entrado en Bélgica.
Este movimiento, conocido como la Guillotina de las Ardenas, dividió a las fuerzas francesas y británicas. En menos de una semana, el ejército alemán controlaba una amplia franja del norte de Francia, mientras la Luftwaffe dominaba el aire. La situación empeoró para los aliados cuando la Wehrmacht cerró el cerco sobre Dunkerque. Desde el 26 de mayo hasta el 4 de junio se desarrolló la Operación Dínamo, una evacuación masiva organizada por la Royal Navy. Más de 300.000 soldados británicos y franceses fueron rescatados usando buques de guerra, pesqueros y embarcaciones civiles. Aunque se logró salvar al grueso del ejército británico, todo el material pesado fue abandonado. Tras la evacuación de Dunkerque, Alemania redobló su ofensiva hacia el interior de Francia. El 9 de junio, las tropas alemanas cruzaron el río Sena. París fue declarada ciudad abierta para evitar su destrucción. El 14 de junio, las tropas alemanas desfilaron por los Campos Elíseos. Francia, que había resistido durante la Primera Guerra Mundial, se derrumbaba en pocas semanas. El gobierno francés, encabezado por Paul Reynaud, colapsó ante la magnitud de la derrota. Philippe Pétain asumió el poder y solicitó un armisticio. El 22 de junio de 1940, Francia firmó la rendición en Compiègne, en el mismo vagón de tren donde Alemania había capitulado en 1918. Hitler quiso esa humillación como venganza. El país quedó dividido en dos zonas: la Francia ocupada por los alemanes, al norte y oeste, y la llamada Francia de Vichy, al sur, bajo un gobierno títere controlado por Pétain y colaboracionistas. Para Gran Bretaña, la situación era crítica. Con Francia fuera de combate, Hitler planeó la invasión de las Islas Británicas. La Operación León Marino fue la estrategia diseñada para conquistar Gran Bretaña. El primer paso era obtener superioridad aérea sobre el Canal de la Mancha y el sur de Inglaterra. Así comenzó la Batalla de Inglaterra, un enfrentamiento aéreo sin precedentes entre la Luftwaffe y la Royal Air Force, RAF. En julio de 1940, la Luftwaffe inició ataques contra convoyes marítimos y puertos británicos. El 11 de agosto, la ofensiva se centró en las bases aéreas de la RAF. Durante semanas, los cazas británicos Spitfire y Hurricane resistieron día tras día, derribando bombarderos alemanes. El radar británico, una tecnología novedosa en ese momento, permitió detectar a tiempo las oleadas enemigas. La fase más dura comenzó el 13 de agosto, conocido como el Día del Águila. Más de 1000 aviones alemanes atacaron objetivos en todo el sur de Inglaterra. Las ciudades costeras fueron bombardeadas, pero la RAF mantuvo sus líneas operativas. Los pilotos británicos, muchos muy jóvenes, lograron infligir grandes pérdidas a la Luftwaffe. El 15 de septiembre, conocido como el Día de la Batalla, fue decisivo. Ese día, la RAF derribó más de 60 aviones enemigos en una sola jornada. La incapacidad alemana para destruir a la RAF obligó a Hitler a cambiar de táctica. A partir de septiembre, la Luftwaffe comenzó a atacar directamente ciudades como Londres, Coventry y Liverpool. Esos bombardeos nocturnos, conocidos como el Blitz, buscaban quebrar la moral británica. Entre septiembre y noviembre, miles de civiles murieron por las bombas. Londres fue golpeada noche tras noche, pero el gobierno de Winston Churchill se mantuvo firme. Churchill, que había asumido el cargo de primer ministro en mayo, pronunció discursos que levantaron la moral de su pueblo. Su frase «Nunca tantos debieron tanto a tan pocos» se refería a los pilotos de la RAF que defendían los cielos británicos. Mientras tanto, los británicos respondían con incursiones de bombardeo sobre puertos y fábricas alemanas, aunque en menor escala. La Batalla de Inglaterra concluyó oficialmente en octubre de 1940, cuando Hitler pospuso indefinidamente la Operación León Marino. La RAF había logrado mantener el control del aire, y el canal seguía siendo una barrera imposible para un desembarco. Fue la primera gran derrota de la Alemania nazi en la guerra. Sin embargo, el Blitz continuó durante el invierno. Entre noviembre de 1940 y mayo de 1941, Londres sufrió más de 70 noches de bombardeos seguidos. Otras ciudades industriales, como Birmingham, Sheffield y Plymouth, fueron igualmente atacadas. A pesar de la destrucción y las víctimas, la moral británica no se quebró. El fracaso alemán en Inglaterra obligó a Hitler a mirar hacia el este. La idea de invadir la Unión Soviética comenzaba a tomar forma. Mientras tanto, Gran Bretaña se convirtió en el último bastión aliado en Europa Occidental, resistiendo sola a la maquinaria de guerra nazi.
La producción de aviones, barcos y radares se aceleró y el país reforzó sus alianzas con Estados Unidos para recibir suministros. A finales de 1940, la Luftwaffe había perdido más de 1.500 aviones, mientras que la RAF había perdido cerca de 900. Aunque las cifras de bajas eran altas para ambos bandos, la capacidad de reemplazo alemana se vio afectada. La guerra aérea había demostrado que la superioridad tecnológica y la organización podían cambiar el curso de una campaña. Fuego cruzado en el Mediterráneo y el desierto africano. Después del fracaso alemán en el cielo británico, el Mediterráneo se convirtió en el nuevo escenario estratégico. Italia, aliada de Alemania, buscaba expandir su dominio en África del Norte y controlar rutas clave de comercio y suministros. En junio de 1940, cuando Francia ya estaba derrotada, Mussolini declaró la guerra a Gran Bretaña y lanzó ataques contra posiciones británicas en Egipto. Las fuerzas italianas avanzaron desde Libia, intentando tomar el Canal de Suez, pero sus movimientos carecieron de coordinación y logística. Las tropas británicas, apoyadas por unidades australianas e indias, reaccionaron con rapidez. En septiembre, la ofensiva italiana quedó detenida en Sidi Barrani. A finales de ese año, los británicos contraatacaron con la Operación Compass. Esta campaña fue un golpe devastador para Italia. En pocas semanas, los británicos capturaron a más de 100.000 soldados italianos y avanzaron hasta Bengasi, en Cirenaica. Mussolini quedó humillado y tuvo que pedir ayuda a Hitler. A comienzos de 1941, Alemania decidió enviar al Afrika Korps bajo el mando de Erwin Rommel. Rommel, un comandante con gran audacia táctica, revitalizó la situación. Sus divisiones Panzer desembarcaron en Trípoli en febrero y en menos de un mes recuperaron gran parte del territorio perdido. Las fuerzas británicas se vieron obligadas a retroceder hacia Egipto. La guerra en el desierto era una lucha de desgaste. El suministro de combustible, agua y repuestos era tan importante como las batallas. El terreno abierto favorecía los ataques rápidos de los blindados, pero también los exponía a emboscadas. Rommel aprovechaba cualquier debilidad en las líneas británicas para avanzar. En abril de 1941, sitió la ciudad de Tobruk, defendida por tropas australianas. A pesar de repetidos asaltos, Tobruk resistió durante más de 240 días, convirtiéndose en un símbolo de resistencia aliada. Al mismo tiempo, el control del Mediterráneo central era vital. Malta, una pequeña isla bajo control británico, servía como base para atacar convoyes italianos y alemanes. La Luftwaffe y la Regia Aeronáutica intentaron neutralizarla con constantes bombardeos, pero la isla se mantuvo firme gracias a su sistema de defensa antiaérea y al apoyo de la Royal Navy. El llamado Asedio de Malta fue una batalla sostenida por el aire y el mar que condicionó toda la guerra en el norte de África. En mayo de 1941, Rommel lanzó una nueva ofensiva, pero los británicos lograron contraatacar en la Operación Brevity y luego en la Operación Battle Axe. Ninguno de los dos bandos lograba una victoria decisiva. Las fuerzas de ambos lados sufrían por la escasez de suministros. Los convoyes que cruzaban el Mediterráneo eran blanco constante de ataques submarinos y aéreos. La situación cambió en noviembre con la Operación Crusader. Los británicos, reforzados por unidades de Sudáfrica y Nueva Zelanda, lograron liberar Tobruk y empujar a las tropas de Rommel hacia el Águila. Sin embargo, Rommel no tardó en reagruparse. A comienzos de 1942 lanzó una contraofensiva que lo llevó de nuevo al este. En junio, tomó Tobruk, capturando más de 30.000 prisioneros y enormes cantidades de material militar. Fue uno de sus mayores triunfos. La caída de Tobruk causó alarma en Londres y Washington. Rommel parecía estar a punto de alcanzar el Canal de Suez. Churchill ordenó enviar refuerzos y reemplazar a los comandantes en Egipto. Bernard Montgomery asumió el mando del 8º Ejército Británico en agosto de 1942. Su objetivo era detener a Rommel en el Alamein, una posición clave entre el desierto y el mar. La primera batalla de El Alamein, en julio, frenó el avance alemán. Aunque Rommel intentó romper las líneas aliadas, el terreno minado y la artillería británica lo detuvieron. Durante semanas, ambos bandos se rearmaron.
Montgomery preparó una ofensiva masiva para octubre, con una superioridad clara en tanques, artillería y apoyo aéreo. El octavo ejército inició el ataque el 23 de octubre, en la segunda batalla de El Alamein. La batalla fue intensa, con combates día y noche. Montgomery aplicó una táctica metódica, desgastando a las fuerzas de Rommel hasta obligarlas a retirarse. El 2 de noviembre, el Afrika Korps inició la retirada hacia Libia. Fue el inicio del retroceso definitivo del eje en el norte de África. Churchill describió el Alamein como el punto en que comenzó el giro de la guerra para los aliados. Mientras tanto, en el Mediterráneo occidental, se preparaba una operación conjunta entre Gran Bretaña y Estados Unidos. La Operación Torch, lanzada el 8 de noviembre de 1942, consistió en desembarcos en Marruecos y Argelia. Las fuerzas aliadas, lideradas por Dwight Eisenhower, buscaban abrir un nuevo frente y atrapar a las fuerzas de Rommel entre dos ejércitos. Las tropas de Vichy ofrecieron resistencia inicial, pero pronto se rindieron. Con la llegada de los estadounidenses y el avance británico desde Egipto, el eje quedó atrapado en Túnez. Durante el invierno de 1942, las batallas en el desierto se volvieron cada vez más desesperadas para las fuerzas alemanas e italianas. Los convoyes de suministros eran hundidos en gran número por los submarinos aliados y por los aviones que operaban desde Malta. El Mediterráneo se había convertido en un corredor vital para ambos bandos. Para Alemania e Italia, mantener el flujo de recursos desde Europa era cada vez más difícil. Para los aliados, asegurar ese corredor era la clave para iniciar el asalto final a Europa desde el sur. El control de Egipto, Libia y Túnez definía quién podría dominar el canal de Suez y las rutas hacia Asia. Las operaciones en el norte de África también sirvieron como campo de prueba para nuevas tácticas de guerra combinada. La coordinación entre tanques, infantería y aviación alcanzó un nivel nunca visto. Los británicos, al aprender de sus errores, mejoraron su logística y comunicación. Por su parte, Rommel seguía siendo un comandante respetado, pero la falta de combustible y repuestos limitaba su capacidad de maniobra. A finales de 1942, el eje había perdido la iniciativa en el Mediterráneo. La combinación de El Alamein y la Operación Torch significó el principio del fin para las fuerzas de Hitler en África. Las columnas de prisioneros, la destrucción de convoyes y la retirada continua mostraban que el desierto, que alguna vez fue escenario de victorias rápidas, ahora se convertía en una trampa. Barbarroja, el asalto brutal contra la Unión Soviética. En la primavera de 1941, Hitler ya había decidido atacar a la Unión Soviética. La victoria rápida en Francia y el fracaso de la invasión a Gran Bretaña lo llevaron a centrar su atención en el este. La Operación Barbarroja, planificada durante meses en secreto, tenía como objetivo destruir al Ejército Rojo en una campaña relámpago. La idea era tomar vastos territorios, aplastar al régimen soviético y obtener recursos como petróleo y trigo para sostener la guerra. El 22 de junio de 1941, más de 3 millones de soldados alemanes y de países aliados cruzaron la frontera soviética en una línea de ataque que se extendía desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Era la mayor invasión terrestre de la historia. La ofensiva se dividió en 3 grandes grupos de ejército: el grupo norte hacia Leningrado, el grupo centro hacia Moscú y el grupo sur hacia Ucrania y el Cáucaso. Más de 6.000 cañones, 3.000 tanques y casi 3.500 aviones participaron en el ataque inicial. Las primeras horas fueron devastadoras para la Unión Soviética. La Luftwaffe destruyó cientos de aviones en tierra y las comunicaciones soviéticas colapsaron. El Ejército Rojo, sorprendido, trató de organizar una defensa caótica mientras las columnas Panzer avanzaban con una velocidad nunca vista. Ciudades como Minsk y Smolensk fueron rodeadas en cuestión de días. Decenas de miles de soldados soviéticos quedaron atrapados en bolsas de cerco, con pocas opciones de escape. La propaganda nazi presentaba la ofensiva como una guerra contra el bolchevismo, pero también era una campaña de exterminio. Las unidades de las SS, conocidas como Einsatzgruppen, seguían al ejército regular para ejecutar a comisarios políticos, judíos y civiles sospechosos. Esta brutalidad fue evidente en Ucrania, Bielorrusia y los países bálticos. Pueblos enteros fueron arrasados y la población local vivió una violencia sin precedentes. El avance del Grupo Norte fue rápido. En pocas semanas las tropas alemanas llegaron cerca de Leningrado.
El Grupo Sur, apoyado por fuerzas rumanas y húngaras, avanzó sobre Ucrania y tomó ciudades como Lvov y Kiev. El Grupo Centro, bajo el mando de Fedor von Bock, se dirigió hacia Moscú. Los planes de Hitler buscaban una victoria en cuestión de meses, antes de que llegara el invierno. Sin embargo, las distancias y la resistencia soviética comenzaron a ralentizar la ofensiva. En julio de 1941, los alemanes capturaron Smolensk tras una batalla encarnizada. La defensa soviética, liderada por generales como Zhukov y Timoshenko, empezó a reorganizarse. Stalin ordenó una política de tierra quemada, destruyendo fábricas, puentes y cosechas para no dejar nada útil al enemigo. Millones de civiles fueron evacuados hacia el interior del país. La guerra en el este se transformó en una lucha total. El asedio de Leningrado comenzó en septiembre. Durante casi 900 días la ciudad sufrió hambre, bombardeos y frío extremo. Los alemanes intentaron rendirla por asfixia, cortando rutas de suministro. A pesar del sufrimiento, la población y el Ejército Rojo resistieron. Mientras tanto, en el sur, la batalla por Kiev se convirtió en una de las mayores bolsas de cerco de la historia. Más de 500.000 de soldados soviéticos fueron capturados en septiembre de 1941. El avance hacia Moscú se reanudó con la Operación Tifón en octubre. 3 grupos de ejército convergieron sobre la capital soviética. La batalla en Vyazma y Briansk fue otra catástrofe para el Ejército Rojo, con cientos de miles de bajas. Moscú quedó a tiro de artillería y el pánico se extendió entre la población. Sin embargo, el clima comenzó a cambiar. Las lluvias de otoño convirtieron los caminos en lodazales, ralentizando los tanques y camiones alemanes. La logística se volvió un problema crítico. En noviembre, cuando los alemanes estaban a menos de 30 kilómetros de Moscú, el invierno cayó con una dureza inesperada. Las temperaturas bajaron hasta 40 grados bajo cero. Las tropas alemanas, sin ropa de invierno adecuada, sufrieron congelaciones masivas. Sus armas y vehículos fallaban por el hielo. En contraste, los soviéticos estaban mejor preparados para el frío. Stalin había reforzado Moscú con divisiones siberianas entrenadas para condiciones extremas. El 5 de diciembre, el Ejército Rojo lanzó una contraofensiva sorpresa. Las divisiones de Zhukov atacaron con esquiadores, artillería y tanques T-34, empujando a los alemanes lejos de Moscú. Fue la primera gran derrota de la Wehrmacht en la guerra. El mito de la invencibilidad alemana quedó roto. Durante semanas, los combates en la nieve fueron brutales, con ambos bandos sufriendo enormes pérdidas. La campaña de 1941 demostró que Barbarroja no sería una guerra corta. Alemania había subestimado la capacidad soviética de movilización y producción. Las fábricas trasladadas al este, más allá de los Urales, comenzaron a producir armas en grandes cantidades. Los trenes soviéticos transportaban tanques y municiones día y noche. La resistencia en cada aldea y bosque mostraba que la población estaba decidida a luchar. En la primavera de 1942, Hitler intentó recuperar la iniciativa. Abandonó los planes de tomar Moscú y se centró en el sur, buscando capturar los campos petrolíferos del Cáucaso. La ofensiva del Grupo Sur comenzó en junio, tomando Yarkov tras intensos combates. El objetivo principal era Stalingrado, una ciudad industrial a orillas del Volga. Hitler consideraba que su captura cortaría las rutas de abastecimiento soviéticas y sería un golpe moral devastador. El avance hacia Stalingrado fue rápido al principio. En julio, los alemanes cruzaron el Don y avanzaron hacia el Volga. Sin embargo, la resistencia soviética se volvió cada vez más feroz. Los combates en las estepas eran agotadores, con temperaturas superiores a 40 grados. Las columnas de suministros alemanas se alargaban peligrosamente. Mientras tanto, Stalin ordenaba que la ciudad debía ser defendida a toda costa. La batalla de Stalingrado comenzaría formalmente en septiembre, pero las operaciones previas en el Cáucaso ya mostraban los problemas de Alemania. La extensión del frente, la falta de combustible y la creciente eficacia del Ejército Rojo anunciaban un cambio en el rumbo de la guerra. El fracaso en Moscú y el desgaste continuo en el este eran señales de que Barbarroja no había logrado sus objetivos iniciales. Para finales de 1942, Alemania había perdido más de 1 millón de hombres en el frente oriental, entre muertos, heridos y prisioneros. El invierno anterior había demostrado que el Ejército Rojo no estaba derrotado.
Las fábricas soviéticas producían miles de T-34, aviones y piezas de artillería. Cada mes, el poder industrial de la URSS crecía, mientras que el de Alemania se veía presionado por la guerra en varios frentes. Stalingrado, la ciudad que detuvo al Tercer Reich. A mediados de 1942, la atención de Hitler se concentró por completo en Stalingrado. Tras la ofensiva hacia el sur para asegurar los campos petrolíferos del Cáucaso, decidió que capturar esta ciudad industrial junto al Volga sería clave para cortar el suministro soviético y quebrar la moral del enemigo. El Sexto Ejército, bajo el mando de Friedrich Paulus, recibió la orden de avanzar hacia la urbe. Con el apoyo del Cuarto Ejército Panzer y la Luftwaffe, la campaña comenzó con confianza alemana en una victoria rápida. En agosto, la ofensiva sobre Stalingrado tomó fuerza. La Luftwaffe bombardeó la ciudad de manera intensiva el 23 de agosto, reduciendo barrios enteros a escombros. Más de 40.000 civiles murieron en los ataques iniciales. Lo que debía ser un golpe decisivo transformó la ciudad en un laberinto de ruinas, favoreciendo la defensa soviética. Stalin ordenó que ni un paso atrás sería tolerado, reforzando la ciudad con divisiones de la Guardia Roja, obreros y voluntarios. Los primeros combates en septiembre fueron brutales. El Sexto Ejército penetró en los barrios del norte, intentando capturar las fábricas Dzerzhinsky, Barrikady y Krasny Oktyabr. Cada edificio se convirtió en un punto de resistencia. Las unidades soviéticas, bajo el mando de Vasily Chuikov, se adaptaron al combate urbano con una estrategia llamada abrazar al enemigo. Mantenerse lo más cerca posible de las líneas alemanas para reducir la eficacia de la artillería y los bombardeos. Las calles de Stalingrado se llenaron de francotiradores, minas y emboscadas. La Luftwaffe continuó bombardeando la ciudad, pero los escombros servían de cobertura a los defensores. Las bajas se contaban por miles cada semana. Los alemanes tomaban una manzana para perderla al día siguiente. El avance, previsto para días, se convirtió en una lucha de desgaste interminable. La población civil, atrapada en el frente, sobrevivía entre ruinas, sin agua ni alimentos suficientes. En octubre, la lucha se intensificó en las fábricas. El Sexto Ejército lanzaba ataques diarios para controlar estos complejos industriales, pero los defensores soviéticos los repelían con artillería, granadas y combates cuerpo a cuerpo. El ruido de los bombardeos y la destrucción era constante. Los soviéticos recibían refuerzos cruzando el Volga bajo el fuego de la artillería alemana. Cada noche, pequeñas embarcaciones transportaban soldados, armas y municiones. Hitler exigía que Paulus tomara la ciudad a cualquier costo. Se enviaron más divisiones al frente, pero el avance apenas se medía en metros. Mientras tanto, el invierno se aproximaba y el alto mando soviético preparaba un contraataque masivo. La Operación Urano, planificada por Zhukov y Vasilevsky, buscaba rodear a las fuerzas alemanas dentro de Stalingrado, atacando sus flancos, defendidos por ejércitos rumanos y húngaros menos preparados. El 19 de noviembre de 1942, la Operación Urano comenzó. Más de 1 millón de soldados soviéticos, apoyados por 6.000 piezas de artillería y 1.000 tanques, golpearon los puntos débiles del eje al norte y sur de la ciudad. En cuestión de días, las fuerzas alemanas quedaron rodeadas. El Sexto Ejército, con más de 250.000 tropas, estaba atrapado en un anillo de fuego. Paulus solicitó permiso para intentar una ruptura, pero Hitler lo prohibió. Ordenó que resistiera, prometiendo un puente aéreo para abastecerlo. La Luftwaffe, con Hermann Göring al mando, aseguró que podría entregar 500 toneladas diarias de suministros, pero la realidad fue muy distinta. Con el mal clima y la presión de la defensa antiaérea soviética, apenas se lograban entregar 80 o 100 toneladas por día, insuficientes para sostener al ejército rodeado. El frío del invierno se volvió un enemigo más. Las temperaturas bajaron a 40 grados bajo cero. Los soldados alemanes carecían de ropa adecuada y el hambre se extendía. Muchos sobrevivían con raciones mínimas, caballos muertos y sopa hecha con restos de cuero. Las enfermedades como el tifus y la disentería hicieron estragos. Mientras tanto, los soviéticos estrechaban el cerco. Hitler envió al mariscal Erich von Manstein para organizar una operación de rescate llamada Tormenta de Invierno. En diciembre, las divisiones del grupo de ejércitos Don intentaron abrir un corredor hacia Stalingrado. A pesar de avances iniciales, la ofensiva se detuvo a 50 kilómetros de la ciudad debido a la fuerte resistencia soviética.
Paulus recibió la orden de mantenerse en sus posiciones, lo que condenó al Sexto Ejército a la destrucción. Durante diciembre y enero, los combates dentro del perímetro se hicieron cada vez más desesperados. La artillería soviética bombardeaba sin descanso y la Luftwaffe perdió el control del aire. Los soldados alemanes se escondían en sótanos y ruinas, resistiendo con poca munición. Los soviéticos, bien abastecidos y motivados, lanzaban asaltos continuos. Cada día el cerco se reducía. El 31 de enero de 1943, Paulus, ascendido a mariscal de campo por Hitler horas antes, se rindió con sus tropas en el sector sur de Stalingrado. 2 días después, las últimas unidades alemanas en el norte también se entregaron. De los más de 300.000 hombres que formaban el Sexto Ejército al inicio de la batalla, menos de 100.000 quedaron prisioneros. La mayoría moriría en los campos soviéticos. La victoria soviética en Stalingrado fue un punto de quiebre en la guerra. Por primera vez, un ejército alemán entero era destruido. Las pérdidas del eje superaron los 800.000 hombres, mientras que los soviéticos también pagaron un precio enorme, con más de 1 millón de bajas entre soldados y civiles. A pesar del coste, la moral soviética se elevó y el mito de la invencibilidad nazi se desmoronó. El frente oriental cambió después de Stalingrado. Alemania pasó a la defensiva en muchos sectores y la iniciativa quedó en manos soviéticas. El Ejército Rojo, reforzado por una industria que producía miles de tanques T-34 y aviones Yak, se preparaba para nuevas ofensivas. Para Hitler, la derrota fue un golpe personal. Había prometido que la ciudad caería, pero en su lugar sus mejores tropas fueron aniquiladas. Las secuelas de Stalingrado se sintieron en toda Europa. Los aliados vieron que el ejército alemán podía ser derrotado en tierra. La propaganda soviética celebraba la victoria como un símbolo de resistencia heroica. Para los soldados que sobrevivieron, la ciudad era una pesadilla de fuego, hielo y muerte. El paisaje de Stalingrado, lleno de cadáveres y escombros, se convirtió en un recuerdo imborrable del horror de la guerra moderna. De Sicilia a Normandía, la ofensiva que abrió Europa. Tras la victoria soviética en Stalingrado y el retroceso alemán en África, los aliados decidieron abrir un nuevo frente en el sur de Europa. La Operación Husky, el desembarco en Sicilia, comenzó en la noche del 9 al 10 de julio de 1943. Una flota compuesta por más de 3.000 barcos transportó a más de 160.000 soldados británicos, estadounidenses y canadienses hacia las playas de la isla. El asalto fue precedido por intensos bombardeos aéreos y navales para desorganizar las defensas italianas y alemanas. Las fuerzas de Patton, al mando del Séptimo Ejército de Estados Unidos, y Montgomery, al frente del Octavo Ejército Británico, avanzaron desde el sur y el este de la isla. Los combates fueron duros en zonas montañosas y pueblos fortificados, pero la resistencia italiana colapsó con rapidez. Las tropas alemanas, en menor número, realizaron una retirada organizada hacia Messina para cruzar al continente. Para el 17 de agosto, toda Sicilia estaba en manos aliadas. La invasión de Sicilia provocó una crisis política en Italia. Mussolini, debilitado y sin apoyo militar efectivo, fue destituido el 25 de julio tras una votación en el Gran Consejo Fascista. El rey Víctor Manuel lo hizo arrestar y nombró a Badoglio como nuevo primer ministro. Aunque el régimen intentó continuar la guerra junto a Alemania, las negociaciones secretas con los aliados avanzaban. El 8 de septiembre, Italia firmó un armisticio, provocando el colapso de su ejército y el caos en todo el país. Hitler reaccionó de inmediato. Ordenó la Operación Eje para desarmar a las tropas italianas y ocupar el norte y centro de Italia. Un comando alemán, liderado por Otto Skorzeny, liberó a Mussolini en la famosa operación en el Gran Sasso el 12 de septiembre. Mussolini fue llevado al norte, donde estableció la República Social Italiana, un gobierno títere bajo control alemán. Las tropas alemanas, bajo el mando de Kesselring, prepararon líneas defensivas en la península, decididas a frenar el avance aliado. El 9 de septiembre de 1943 comenzó la invasión de la península con el desembarco en Salerno, conocido como Operación Avalanche. Las fuerzas aliadas enfrentaron una feroz resistencia alemana, que casi empuja a las tropas al mar. Con el apoyo de la aviación y la artillería naval, los aliados consolidaron una cabeza de playa y avanzaron lentamente hacia el norte. Las carreteras italianas, estrechas y montañosas, favorecían las defensas alemanas.
Cada colina y cada pueblo fueron escenario de combates prolongados. Roma no sería liberada hasta el 4 de junio de 1944. Antes de eso, los aliados tuvieron que enfrentar batallas difíciles como Montecassino, donde la abadía benedictina quedó destruida por un bombardeo masivo en febrero de 1944. Los alemanes habían convertido la línea Gustav en un muro defensivo casi impenetrable. La campaña de Anzio, iniciada en enero con otro desembarco, se convirtió en un largo asedio hasta que las fuerzas aliadas lograron romper el frente en mayo. Mientras tanto, en el otro extremo de Europa, los preparativos para la invasión de Francia avanzaban. Desde finales de 1943, Churchill, Roosevelt y Stalin habían acordado abrir un segundo frente en el oeste para aliviar la presión soviética. La Operación Overlord fue el plan para desembarcar en Normandía. Su fase inicial, llamada Operación Neptuno, consistía en llevar más de 150.000 soldados a las playas normandas en un solo día. El 6 de junio de 1944, conocido como Día D, comenzó el mayor desembarco anfibio de la historia. En las playas con nombres en clave Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword, miles de barcazas se acercaron bajo el fuego de la artillería alemana. Omaha fue la más sangrienta, con oleadas de soldados estadounidenses cayendo bajo ametralladoras y morteros. A pesar de las enormes pérdidas, los aliados lograron abrir brechas en las defensas del muro atlántico. El éxito en Normandía fue posible gracias a un elaborado plan de engaño, llamado Operación Fortitude, que convenció a los alemanes de que el desembarco principal sería en Calais. Divisiones enteras quedaron esperando una invasión que nunca llegó, mientras Rommel, responsable de las defensas costeras, no logró movilizar a tiempo sus reservas blindadas. Los paracaidistas estadounidenses de la 82ª y 101ª Divisiones, junto a los británicos de la 6ª División Aerotransportada, aseguraron puentes y carreteras vitales en la madrugada del desembarco. En los días siguientes, los aliados consolidaron sus posiciones en Normandía. El bocage, una región de setos y caminos estrechos, dificultó el avance. Los combates en ciudades como Carentan y Caen fueron intensos, con artillería y bombardeos aéreos destruyendo barrios enteros. Los tanques Sherman y Churchill chocaban contra los blindados Tiger y Panzer en campos minados. El avance era lento, pero constante. El 25 de junio, la Operación Cobra permitió a las fuerzas estadounidenses romper las líneas alemanas cerca de Saint-Lô. Patton, al mando del Tercer Ejército, avanzó rápidamente hacia el sur y el oeste, liberando ciudades como Avranches y Brest. Al mismo tiempo, los británicos y canadienses lanzaron la Operación Goodwood para presionar en el sector oriental. Estas ofensivas obligaron a los alemanes a retroceder hacia el río Sena. El 19 de agosto, París se levantó en insurrección contra la ocupación alemana. Las fuerzas de la resistencia atacaron cuarteles y puntos estratégicos. El 25 de agosto, las tropas del general Leclerc, junto con la 4ª División estadounidense, entraron en la ciudad entre aclamaciones. La liberación de París fue un momento clave en la campaña, aunque Hitler había ordenado destruir la ciudad antes de permitir que cayera en manos aliadas. El general Dietrich von Choltitz desobedeció esas órdenes, rindiendo la capital sin arrasarla. La invasión de Normandía marcó el inicio de la liberación de Europa occidental. A finales de agosto, el ejército alemán estaba en retirada hacia Bélgica. Los aliados habían asegurado puertos clave como Cherburgo y estaban listos para lanzar nuevas ofensivas hacia el Rin. Sin embargo, las pérdidas habían sido altas, más de 200.000 bajas aliadas y un número similar de soldados alemanes muertos, heridos o capturados. El éxito de Overlord cambió el curso de la guerra en el oeste. Con Italia parcialmente liberada y Francia recuperada, el siguiente objetivo era entrar en el corazón de Alemania. Pero antes, los aliados tendrían que enfrentar la dura resistencia en las Ardenas y coordinarse con la ofensiva soviética en el este. La guerra entraba en su fase final, con el Reich cada vez más acorralado. Alemania al borde del abismo, 1944. A finales del verano de 1944, el Tercer Reich se encontraba en retirada en casi todos los frentes. Tras la liberación de Francia y el avance aliado desde Normandía, las tropas alemanas se replegaban hacia Bélgica y los Países Bajos. En el este, el Ejército Rojo había destruido gran parte del grupo de ejércitos centro en la Operación Bagration.
avanzando cientos de kilómetros en apenas semanas y liberando Bielorrusia y parte de Polonia. La presión sobre Alemania era total. En el oeste, la ofensiva aliada continuaba con una velocidad inesperada. Patton, al mando del Tercer Ejército estadounidense, cruzó el río Sena y liberó ciudades como Reims y Nancy. Montgomery, al frente de las fuerzas británicas y canadienses, avanzaba hacia Amberes y el norte de Bélgica. La captura de Amberes, con su puerto intacto, era crucial para abastecer a los ejércitos aliados que se movían cada vez más lejos de Normandía. Sin embargo, los alemanes mantenían el control de la desembocadura del río Escalda, lo que retrasó la utilización completa del puerto. La resistencia alemana seguía siendo fuerte en áreas estratégicas. Las divisiones blindadas, aunque debilitadas, luchaban con ferocidad en cada retirada. Hitler ordenó a sus comandantes no ceder terreno sin luchar, lo que causaba enormes bajas entre sus propias tropas. La guerra se convertía en una serie de combates encarnizados en ciudades y bosques, con bombardeos continuos de la aviación aliada. Las fuerzas aéreas alemanas estaban prácticamente anuladas por la superioridad de cazas y bombarderos aliados. En septiembre, Montgomery lanzó la Operación Market Garden, un ambicioso plan para cruzar el Rin mediante una combinación de paracaidistas y ataques terrestres. Las divisiones aerotransportadas británicas, estadounidenses y polacas fueron lanzadas en Holanda para tomar puentes clave, como el de Arnhem. Aunque algunos objetivos fueron alcanzados, la operación fracasó debido a la fuerte resistencia alemana y a problemas de coordinación. Las bajas fueron elevadas, especialmente entre los paracaidistas británicos de la Primera División, que quedaron rodeados en Arnhem. Mientras tanto, el frente oriental continuaba su avance implacable. El Ejército Rojo liberó Varsovia en una ofensiva devastadora, aunque el levantamiento del ejército del interior polaco, en agosto, fue aplastado brutalmente por los alemanes antes de la llegada soviética. La ciudad quedó destruida y miles de combatientes y civiles fueron ejecutados. Esta tragedia marcó una de las etapas más crueles del año. Stalin, por razones estratégicas, detuvo temporalmente sus tropas en las afueras, permitiendo que las fuerzas alemanas reprimieran la insurrección. En el sur de Francia, los aliados habían abierto un segundo frente con la Operación Dragún en agosto de 1944. Desembarcaron en la costa mediterránea, liberando Marsella y Tolón en cuestión de días. Desde allí avanzaron hacia el norte, conectando con las fuerzas que venían desde Normandía. Esta maniobra cortó las líneas de suministro alemanas y aceleró el colapso de sus defensas en toda Francia. Para octubre, la guerra había llegado a la frontera alemana. La línea Sigfrido, una serie de fortificaciones construidas en la década de los 30, se convirtió en el próximo obstáculo. Las batallas en Aquisgrán y en el bosque de Jürgen fueron intensas, con combates casa por casa y un terreno difícil cubierto de minas. Los aliados avanzaban lentamente, pagando un alto precio por cada kilómetro. A pesar de su retirada, los alemanes seguían bien atrincherados y utilizaban artillería pesada para frenar cada ataque. Hitler, cada vez más aislado en su cuartel general, apostaba por una gran ofensiva para cambiar el rumbo de la guerra en el oeste. Así nació el plan para la batalla de las Ardenas, concebido como un golpe sorpresa que dividiría a los aliados y tomaría el puerto de Amberes. A finales de diciembre de 1944, más de 200.000 tropas alemanas, apoyadas por 1.000 tanques y cañones, se lanzaron al ataque en las densas Ardenas, aprovechando el mal clima que impedía el uso de la aviación aliada. El 16 de diciembre comenzó el ataque. Las divisiones estadounidenses en el sector, sorprendidas por la ofensiva, fueron empujadas hacia atrás. Bastogne, un cruce estratégico, quedó rodeado por las fuerzas alemanas. Sin embargo, la resistencia de la 101ª División Aerotransportada, apoyada por unidades blindadas, logró frenar el avance. Patton reorganizó su tercer ejército y, en una maniobra rápida, giró hacia el norte para liberar Bastogne el 26 de diciembre. Con la mejora del clima, la aviación aliada retomó los cielos, destruyendo columnas alemanas atrapadas en carreteras heladas. La batalla de las Ardenas se convirtió en el último gran intento de Hitler por cambiar el curso de la guerra. Aunque los alemanes lograron penetrar hasta 80 kilómetros en el frente aliado, no pudieron sostener el impulso. Las bajas fueron devastadoras. Más de 100.000 soldados del eje entre muertos, heridos y prisioneros. El fracaso de la ofensiva dejó al ejército alemán exhausto, sin reservas suficientes para detener el avance hacia el Rin.
Al mismo tiempo, en el este, la ofensiva soviética de invierno se desató en enero de 1945. El Ejército Rojo cruzó el Vístula y avanzó hacia Prusia Oriental y Silesia, liberando Varsovia y cerrando el cerco sobre Budapest. Los combates en Hungría fueron feroces, con el cerco de la capital húngara prolongándose hasta febrero. El grupo de ejércitos norte quedó atrapado en la bolsa de Curlandia, donde resistiría hasta el final de la guerra. En los Países Bajos, las operaciones aliadas avanzaban lentamente debido a las inundaciones provocadas por la destrucción de diques. La población civil sufría hambre extrema durante el llamado Invierno del Hambre, de 1944 a 1945. Los convoyes de ayuda humanitaria enviados por los aliados aliviarían la crisis meses después, cuando los alemanes comenzaron a retirarse hacia su propio territorio. En el frente occidental, el cruce del Rin se convirtió en el objetivo principal. A principios de marzo de 1945, los aliados lograron tomar intacto el puente de Remagen, permitiendo un avance rápido hacia el corazón industrial de Alemania. Las ciudades alemanas estaban devastadas por los bombardeos constantes. Dresde, en febrero, sufrió uno de los ataques aéreos más destructivos, con incendios que arrasaron barrios enteros y causaron decenas de miles de muertos. El colapso alemán en 1944 fue consecuencia de la presión combinada de todos los frentes. La pérdida de Francia, las derrotas en el este y el fracaso de la ofensiva de las Ardenas dejaron al Reich sin capacidad ofensiva real. La moral de las tropas y la población civil se desplomaba mientras la guerra se acercaba al propio territorio alemán. La caída feroz de Berlín. En abril de 1945, el Tercer Reich estaba al borde del colapso. Las fuerzas soviéticas habían cruzado el Oder y se encontraban a escasos 70 kilómetros de Berlín. El Ejército Rojo, con más de 2 millones de soldados y una artillería abrumadora, preparaba el asalto final. Zhukov, al mando del primer frente bielorruso, y Konev, al frente del primer frente ucraniano, competían por ser los primeros en tomar la capital del Reich. El 16 de abril comenzó la ofensiva con un ataque masivo en las colinas de Shiloh. Más de 9.000 cañones dispararon simultáneamente, iluminando la noche con una tormenta de fuego. Las defensas alemanas, compuestas por restos de divisiones regulares, Volkssturm y juventudes hitlerianas, resistieron con obstinación. Sin embargo, la superioridad numérica y material soviética era aplastante. Tras 3 días de combates, el frente se rompió y las columnas de tanques avanzaron hacia Berlín. La capital alemana se preparaba para la batalla final. Las calles estaban llenas de barricadas, trincheras improvisadas y nidos de ametralladoras. Miles de civiles fueron obligados a tomar armas rudimentarias para defender la ciudad. En el búnker de la Cancillería, Hitler, rodeado de sus últimos leales, seguía emitiendo órdenes irreales, creyendo aún que la guerra podía cambiar de rumbo. Goebbels, Bormann y otros altos jerarcas permanecían junto a él, mientras la ciudad era rodeada. El 20 de abril, día del cumpleaños de Hitler, las tropas soviéticas iniciaron los bombardeos sobre el centro de Berlín. Los tanques T-34 avanzaban entre ruinas, enfrentándose a lanzacohetes portátiles y cañones anticarro escondidos en sótanos. Cada calle se convirtió en un campo de batalla. Las bajas eran enormes en ambos bandos y la población civil quedaba atrapada entre los tiroteos y los incendios. El avance de Zhukov desde el este y de Konev desde el sur se aceleró en los días siguientes. Los combates se concentraron en puntos estratégicos como el aeropuerto de Tempelhof y el Tiergarten. La Luftwaffe prácticamente no existía y la artillería soviética disparaba sin descanso. Los restos de las divisiones alemanas intentaban retrasar el avance con contraataques suicidas, pero el cerco se cerraba cada vez más. En la noche del 23 de abril, Hitler comprendió que la situación era irreversible. Rechazó abandonar Berlín, insistiendo en permanecer en la Cancillería. Días después, ordenó a las tropas que resistieran hasta el último hombre. Goebbels, fanático hasta el final, instó a los berlineses a luchar con cualquier medio disponible. La ciudad ardía, y el humo cubría el cielo mientras el Ejército Rojo se acercaba al centro. El 25 de abril, las vanguardias soviéticas rodearon por completo Berlín. Ese mismo día, en Torgau, las fuerzas estadounidenses y soviéticas se encontraron a orillas del Elba, sellando la división de Alemania. Mientras tanto, la capital se convirtió en una trampa mortal.
Los civiles buscaban refugio en estaciones de metro, que pronto fueron inundadas por las bombas y el colapso de estructuras. Los combates por el Reichstag comenzaron el 27 de abril. Para los soviéticos, izar su bandera sobre el parlamento nazi era un objetivo simbólico. Las divisiones de guardias avanzaron entre las ruinas, enfrentándose a francotiradores, minas y fuego cruzado. Cada planta del edificio fue tomada a un alto costo, con enfrentamientos cuerpo a cuerpo que duraron horas. El 30 de abril, la bandera roja ondeó finalmente en lo alto del Reichstag, marcando el colapso definitivo de la defensa alemana. Restos de un dictador, el último día del Reich. En los primeros días de mayo de 1945, el centro de Berlín estaba reducido a escombros. El Ejército Rojo había tomado el Reichstag, las calles principales y los puentes sobre el Spree. Las columnas de humo se veían desde kilómetros de distancia. El búnker de la Cancillería, un laberinto subterráneo, se convirtió en el último refugio de los dirigentes nazis. Allí, Hitler permanecía junto a su círculo más cercano, recibiendo noticias cada vez más desalentadoras. Los informes del frente llegaban hora tras hora. Las divisiones del oeste habían sido empujadas hacia el Elba, las comunicaciones estaban cortadas y las reservas de alimentos y combustible se agotaban. Las últimas conversaciones de Hitler con sus generales fueron tensas. Ordenó resistir en Berlín a cualquier precio, aunque era evidente que ya no existía capacidad real de contraataque. Los altos mandos de la Wehrmacht, como Keitel y Jodl, se encontraban lejos de la ciudad, mientras en el búnker el ambiente era de resignación. Eva Braun, que había permanecido junto a Hitler hasta el final, se casó con él en una breve ceremonia en la madrugada del 29 de abril. Los testigos de ese acto describieron un ambiente sombrío, con el ruido de artillería soviética retumbando sobre la Cancillería. Ese mismo día, Hitler dictó su testamento político, designando sucesores y dejando instrucciones para evitar que su cuerpo fuera capturado por el enemigo. El 30 de abril, con las tropas soviéticas a escasos metros, se prepararon para los momentos finales. En el jardín de la Cancillería se cavó un cráter que sería usado para incinerar los restos. A las 3:30 de la tarde, los ayudantes escucharon disparos en las habitaciones privadas. Minutos después, los cuerpos de Hitler y Eva Braun fueron sacados envueltos en mantas. Los testigos, como Otto Gunsche y Heinz Linge, siguieron al pie de la letra las órdenes de quemar los restos con bidones de gasolina disponibles en el patio. El humo se mezclaba con los incendios de la ciudad, mientras el pequeño grupo vigilaba que los cuerpos quedaran irreconocibles. En medio de los bombardeos, la ceremonia improvisada se desarrolló sin interrupciones. La artillería soviética seguía golpeando el área, y el sonido de las explosiones se mezclaba con el del fuego. Después de varias horas, las llamas se extinguieron y los restos fueron enterrados en un agujero improvisado junto al muro del jardín. Al día siguiente, el 1 de mayo, Joseph Goebbels y su esposa Magda tomaron decisiones similares, aunque con un destino igual de sombrío. Sus 6 hijos fueron encontrados sin vida en el búnker, mientras el personal que quedaba trataba de escapar de la ciudad sitiada. Martin Bormann intentó huir junto con un grupo de oficiales, pero sería hallado muerto días más tarde cerca del puente Weidendammer. El círculo más cercano de Hitler desaparecía en medio del caos. El 2 de mayo, el general Helmut Weidling se rindió formalmente ante el Ejército Rojo. Berlín quedó bajo control soviético. Las patrullas entraron en la Cancillería y comenzaron a inspeccionar las instalaciones subterráneas. En el jardín se hallaron restos humanos quemados, fragmentos de huesos y dientes que fueron cuidadosamente analizados. Los equipos del Smersh, la unidad de contrainteligencia soviética, se encargaron de identificar los restos, confirmando que pertenecían a Hitler y Eva Braun. Durante semanas, los soviéticos mantuvieron el hallazgo en secreto. Stalin, desconfiado de las versiones oficiales, ordenó investigaciones exhaustivas. Los fragmentos recuperados, incluidos dientes y puentes dentales, fueron comparados con archivos médicos del dentista personal de Hitler, confirmando su identidad. Los informes fueron clasificados y durante años se especuló sobre el destino final de los restos. Mientras tanto, en las calles de Berlín, el caos se mezclaba con los primeros signos de ocupación. Los soldados soviéticos aseguraban edificios estratégicos, mientras equipos de ingenieros retiraban minas y trampas explosivas. Los pocos habitantes que quedaban salían de los refugios, sorprendidos por la magnitud de la destrucción.
La Cancillería, símbolo del poder nazi, estaba en ruinas, con sus techos derrumbados y sus pasillos inundados de agua y escombros. El cuerpo de Hitler, reducido a restos calcinados, fue trasladado por las unidades soviéticas en secreto. Durante años, Moscú guardó en archivos ultrasecretos los informes y fragmentos óseos. En 1968, los restos fueron destruidos completamente por orden del KGB, con excepción de piezas dentales y un fragmento de cráneo que se conservan en archivos históricos. Estos hallazgos serían confirmados décadas después por estudios forenses y análisis de ADN. El final de Hitler marcó también la disolución total del régimen nazi. Los líderes sobrevivientes fueron capturados y juzgados en Nuremberg. La caída del Reich no solo fue el resultado de las batallas en el frente, sino también del colapso interno de un sistema basado en la represión y la propaganda. Berlín, devastada, quedó dividida en sectores de ocupación controlados por las potencias vencedoras. Las imágenes de los restos calcinados y las ruinas de la Cancillería nunca fueron difundidas oficialmente en ese momento. La Unión Soviética utilizó la información como arma política en los primeros años de la Guerra Fría. Incluso circularon rumores de que Hitler había escapado, rumores que persistieron durante décadas debido al hermetismo de Moscú. Sin embargo, la evidencia forense recogida en el jardín de la Cancillería confirmó su destino sin margen de duda. En los meses posteriores a la guerra, el búnker fue desmantelado en gran parte. Las ruinas fueron selladas para evitar que se convirtieran en un lugar de culto. Los soviéticos destruyeron estructuras cercanas y convirtieron la zona en un espacio neutral. Décadas después, apenas quedaban restos visibles del lugar donde se había escrito el último capítulo del régimen nazi. El fin de Hitler también significó el cierre simbólico de una era de violencia y destrucción. Millones de personas murieron en una guerra que arrasó ciudades y naciones enteras. La caída del Reich en mayo de 1945 marcó el inicio de una Europa dividida, pero también la esperanza de reconstrucción. Alemania quedaría partida en dos estados, y Berlín, epicentro del conflicto, sería el símbolo de esa división durante casi medio siglo. Los restos de Hitler pasaron a formar parte de una historia envuelta en misterio durante décadas. Solo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, documentos desclasificados y pruebas científicas confirmaron los hechos que se habían mantenido en secreto. Los fragmentos dentales conservados en Moscú fueron comparados con radiografías y estudios médicos de la época, confirmando con precisión que pertenecían a Hitler. Con el hallazgo y destrucción de los restos, el Ejército Rojo concluyó sus investigaciones sobre el destino del Führer. El 8 de mayo de 1945, las potencias aliadas aceptaron la rendición alemana. En Moscú, Londres y Washington se realizaron celebraciones por el fin de 6 años de guerra. Los fragmentos dentales conservados en Moscú confirmaron décadas después la identidad de Hitler, cerrando cualquier duda sobre su paradero en los últimos días del Reich.